Hola, 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 gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, todo lo que amamos de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy, tengo un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos nombres que son sinónimo de romance, pasión y, por qué no decirlo, un poco de drama. Demet Özdemir y Can Yaman. Así es, hoy vamos a sumergirnos en el misterio de El deseo secreto revelado, y a desentrañar todo lo que hay detrás de esa frase. Y por supuesto también hablaremos de la distancia, esa distancia que a veces parece separar a las estrellas, a pesar de las intensas historias que nos regalaron en la pantalla. ¿Están listos para descubrir todos los detalles? Porque yo sí. Pero antes de empezar, y esto es muy importante si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque créanme, siempre hay algo nuevo y emocionante que comentar sobre el mundo de las telenovelas turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. No les tomará más de un segundo, y me ayudan muchísimo a seguir creando este contenido que tanto les gusta. Gracias de antemano. Y ahora sí, vamos al grano. El deseo secreto revelado. ¿Qué significa esto? Bueno, para entenderlo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de las telenovelas turcas que nos enamoraron a todos. Y por supuesto, cuando hablamos de esa época, es imposible no mencionar las series que catapultaron a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. ¿Adivinan cuáles son? Exacto. Erkenci-Kuş, Pájaro Soñador, y en el caso de Can, también Dolunay, Luna Llena, series que marcaron un antes y un después en sus carreras y en nuestros corazones. En Erkenci-Kuş vimos a Demet y Can interpretando a Sanem y Can, una pareja que nos robó el aliento con su química, su amor y sus constantes idas y venidas. La serie fue un éxito rotundo y la complicidad entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando un sinfín de rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Las redes sociales explotaban con cada foto, cada gesto, cada mirada que compartían. Éramos todos detectives aficionados. Y seamos honestos, a muchos nos encantaría que esa magia hubiera trascendido la ficción. Pero como todos sabemos, la realidad es a veces diferente a lo que deseamos. Y aunque hubo fuertes rumores, nunca se confirmó una relación sentimental entre ellos. Sin embargo, la conexión, la química, era innegable. Y es ahí donde entra el deseo secreto. ¿Qué deseaban realmente? ¿Qué secretos guardaban? ¿Hubo algo más allá de lo que veíamos? Son preguntas que hasta el día de hoy siguen rondando por nuestra cabeza. Es importante aclarar que no estoy aquí para inventar chismes ni para juzgar las vidas personales de nadie. Lo que sí puedo decir es que el éxito de Erkenci-Kuş se basó en gran medida en la química entre sus protagonistas. Y esa química, esa conexión, generó una expectativa muy grande en el público. Queríamos creer en ese cuento de hadas, queríamos que Sanem y Can fueran felices para siempre, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Ahora, ¿qué hay de la distancia? Pues bien, después del éxito de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos diferentes. Can se enfocó en proyectos internacionales, y sus decisiones profesionales lo llevaron a alejarse geográficamente de Turquía. Demet, por su parte, continuó su carrera en su país natal, protagonizando otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah. Esta separación física, esta distancia, hizo que los rumores sobre ellos disminuyeran. Ya no había tantas fotos juntos, ni tantos encuentros públicos. Cada uno estaba concentrado en su carrera, en sus propios proyectos. Y aunque siempre existió la curiosidad por saber qué pasaba entre ellos, la distancia se convirtió en un muro invisible que dificultaba cualquier tipo de conexión. Pero la memoria es larga, y el cariño del público por esta pareja sigue vivo. Cada vez que Demet o Can comparten algo en las redes sociales, los comentarios y las menciones a Erkenci-Kuş y a su posible reencuentro son constantes. Los fans no olvidan la magia que crearon juntos, y siguen soñando con verlos de nuevo en la pantalla, ya sea juntos o por separado. En definitiva, el deseo secreto revelado podría referirse a la esperanza que muchos de nosotros, fans, tenemos de que esa conexión especial, esa química innegable, trascendiera la ficción. Y la distancia representa la separación física y profesional que ha existido entre ellos, impidiendo que esos deseos se materialicen. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto?
Primero, que el amor que sentimos por las historias de amor en las telenovelas es real, y que la química entre los actores puede ser tan convincente que nos hace creer en la magia. Segundo, que la distancia física y profesional puede ser un obstáculo para mantener una conexión, pero no necesariamente para borrar el cariño y el respeto que pueden existir entre dos personas. Y tercero, que la esperanza es lo último que se pierde. Nunca se sabe qué puede deparar el futuro y quién sabe, tal vez algún día volvamos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, este repaso por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Me encantó poder compartir con ustedes mis pensamientos sobre este tema que tanto nos apasiona. Pero antes de que se vayan, quiero recordarles que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao. Hola de nuevo, gente. Como ven, aquí estamos otra vez, listos para profundizar en el fascinante universo de Demet Özdemir y Can Yaman. En el vídeo anterior, les di un pantallazo general sobre el deseo secreto revelado, y la distancia, que ha marcado sus carreras y, en cierto modo, nuestra percepción de ellos como pareja potencial. Pero, ¿qué les parece si ahora exploramos un poco más a fondo cada uno de estos temas? Prepárense porque esto se pone interesante. Empecemos por el deseo secreto. Ya mencionamos que en gran medida, este concepto se relaciona con la química innegable que existía entre Demet y Can en Erkénticos. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacía que su conexión fuera tan especial? ¿Qué era lo que nos enganchaba tanto a la audiencia? Bueno, en primer lugar, creo que la clave residía en la naturalidad y la autenticidad con la que ambos interpretaban sus roles. Demet, con su Sanem, nos regaló una heroína divertida, soñadora, torpe y, sobre todo, muy humana. Can, por su parte, nos conquistó con su Candy Beat, un hombre misterioso, atractivo, con una personalidad fuerte pero también con un corazón sensible. La combinación de ambos personajes, con sus personalidades tan contrastantes, fue un éxito rotundo. Pero la verdadera magia surgió de la forma en que Demet y Can se complementaban. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que entre ellos había una conexión más allá de lo profesional. La forma en que se miraban a los ojos, la manera en que se reían juntos, la complicidad que se notaba en cada escena, todo esto alimentó nuestras fantasías y nos hizo soñar con un romance real. Y es que, seamos honestos, en las telenovelas turcas, la química entre los protagonistas es fundamental para el éxito de la historia. El público necesita creer en el amor que se profesan los personajes, necesita sentir la pasión, la emoción, la tristeza que experimentan. Y Demet y Can lograron transmitirnos todas esas emociones de una manera magistral. Pero, ¿qué hay detrás de esa química? ¿Es simplemente talento actoral, o hay algo más? Aquí es donde entra en juego el deseo secreto. ¿Fue solo una estrategia para promocionar la serie, o realmente hubo algo más allá de las cámaras? ¿Hubo sentimientos que no se atrevieron a expresar, o que simplemente decidieron mantener en privado? Es imposible saber la verdad absoluta. Solo Demet y Can conocen la respuesta a esas preguntas. Pero lo que sí podemos afirmar es que el éxito de Erkénticos generó una gran expectativa en el público. Queríamos ver a Sanem y Can juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Queríamos que su amor trascendiera la ficción. Y en ese sentido, el deseo secreto representa ese anhelo, esa esperanza que teníamos todos los fans. Ahora bien, pasemos a la distancia. Como mencionamos anteriormente, después del éxito de Erkénticos, Demet y Can tomaron caminos profesionales diferentes. Can, atraído por nuevos desafíos, decidió enfocarse en proyectos internacionales. Esto lo llevó a alejarse geográficamente de Turquía, a viajar por diferentes países y a trabajar en producciones en otros idiomas. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series exitosas como Doğduğum Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino,
donde interpretó a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y también a Farah, Mi nombre es Farah, donde nos conquistó con su interpretación de una madre soltera que debe proteger a su hijo a toda costa. Esta diferencia en las decisiones profesionales, esta distancia física y geográfica, tuvo un impacto en la percepción que teníamos de ellos como pareja. Ya no se veían juntos en eventos públicos ni en redes sociales. Los rumores sobre una posible relación sentimental disminuyeron, y cada uno se enfocó en su propio camino. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta distancia en la relación entre ellos? ¿Cómo afectó su amistad, su respeto mutuo? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la distancia, en muchos casos, puede ser un obstáculo para mantener una conexión. Los horarios apretados, los viajes constantes, las nuevas responsabilidades, todo esto puede dificultar el contacto y el desarrollo de una relación. Sin embargo, también es cierto que la distancia no siempre significa el fin de una relación. El cariño, el respeto y los buenos recuerdos pueden perdurar a pesar de la separación física. Y en el caso de Demet y Can, creo que esto es lo que ha sucedido. A pesar de la distancia, el cariño del público por ellos sigue vivo. Cada vez que comparten algo en las redes sociales, los comentarios y las menciones a Erkenci-Kuş son constantes. Los fans no olvidan la magia que crearon juntos, y siguen soñando con verlos de nuevo en la pantalla, ya sea juntos o por separado. Y aquí es donde entra en juego la esperanza. La esperanza de que algún día, Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. La esperanza de que a pesar de la distancia, su conexión siga intacta. La esperanza de que tal vez el deseo secreto se revele finalmente. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, los fans? ¿Qué podemos aprender de la historia de Demet y Can? En primer lugar, creo que podemos aprender que la química entre los actores es fundamental para el éxito de una telenovela. La capacidad de los actores para conectar entre sí, para transmitir emociones y para crear una historia creíble, es lo que nos engancha a la audiencia. En segundo lugar, podemos aprender que la realidad es a veces diferente a la ficción. Aunque nos encantaría que los actores de nuestras series favoritas fueran felices para siempre, la vida real es más compleja. Las decisiones profesionales, las nuevas relaciones, las circunstancias personales, todo esto puede influir en la forma en que los actores se relacionan entre sí. En tercer lugar, podemos aprender que la esperanza es lo último que se pierde. Aunque la distancia pueda ser un obstáculo, el cariño, el respeto y los buenos recuerdos pueden perdurar. Y en el caso de Demet y Can, siempre existirá la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos y nos regalen una nueva historia llena de magia y emoción. Pero, ¿qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Qué podemos esperar de sus carreras? Demet, con su talento y versatilidad, seguirá protagonizando proyectos exitosos. Su capacidad para interpretar diferentes roles, para conectar con el público y para transmitir emociones la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía. Estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones y que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Can, por su parte, continuará explorando el mercado internacional. Su atractivo físico, su talento actoral y su dominio del inglés lo convierten en un actor con un gran potencial. Estoy segura de que seguirá trabajando en proyectos internacionales y que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Y quién sabe. Tal vez algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. Tal vez Demet y Can decidan volver a trabajar juntos y nos regalen una nueva historia llena de magia y emoción. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Erkenci-Kuş siempre estarán ahí, esperando ese reencuentro. Pero ¿qué podemos hacer nosotros, los fans, mientras tanto? En primer lugar, podemos seguir apoyando sus carreras. Podemos ver sus series, leer sus entrevistas, comentar sus publicaciones en redes sociales y compartir nuestro cariño por ellos. En segundo lugar, podemos mantener viva la memoria de Erkenci-Kuş. Podemos volver a ver la serie, compartir nuestros momentos favoritos, comentar sobre la química entre Demet y Can y seguir soñando con su reencuentro. En tercer lugar, podemos respetar sus decisiones personales. Aunque nos encante la idea de que estén juntos, es importante recordar que cada uno tiene derecho a su propia vida. Debemos respetar sus elecciones y apoyarlos en sus carreras. Y por último, pero no menos importante, podemos seguir soñando. Podemos seguir creyendo en la magia del amor, en la esperanza de que los sueños se hagan realidad y en la posibilidad de que algún día
Demet y Can vuelvan a estar juntos en la pantalla. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero recordarles que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie? ¿Qué esperan de sus carreras? Déjenmelo saber en los comentarios. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet y Can, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao.